¿Alguna vez has tenido uno de esos días? Un día en el que, sin motivo aparente, alguien se cruza en tu camino y vierte una nube de negatividad sobre ti. Puede ser un conductor furioso en el tráfico, un colega de trabajo que hace un comentario ácido, un dependiente de tienda impaciente, o incluso un amigo que, de repente, se muestra frío y distante. La primera reacción, casi instintiva, es mirar hacia adentro. ¿Qué he hecho mal? ¿Habré dicho algo que no debía? ¿Por qué no le caigo bien a esta persona? Internalizamos la grosería, la indiferencia, el juicio. Dejamos que la actitud del otro se convierta en un veredicto sobre nuestro propio valor. Es una trampa sutil y poderosa, una prisión mental que construimos con los barrotes de la duda y la autocrítica. Pasamos horas, a veces días, dándole vueltas a esa interacción, diseccionando cada palabra, cada mirada, intentando encontrar nuestra falla en el comportamiento del otro. ¿Y si te dijera que, en la inmensa mayoría de las veces, esa búsqueda es en vano? ¿Y si te propusiera un cambio de perspectiva tan radical que podría alterar fundamentalmente la manera en que navegas por tus relaciones, y más importante, la manera en que te sientes contigo mismo? La verdad, una de esas verdades que los estoicos como Séneca y Marco Aurelio intentaron enseñarnos hace milenios, es esta: la forma en que la gente te trata rara vez tiene que ver contigo. Es casi siempre un reflejo directo y cristalino de su mundo interior. El comportamiento de alguien hacia ti es un espejo, no de tu rostro, sino del alma de quien te mira. Es una proyección de sus propias batallas, de sus inseguridades, de sus miedos, de sus frustraciones y de sus dolores no resueltos. Cuando comprendes esto, no como un concepto intelectual, sino como una verdad sentida en lo más profundo de tu ser, algo mágico sucede. Te liberas. Dejas de cargar con el peso de las emociones ajenas. Dejas de entregarle la llave de tu paz mental a personas que, muchas veces, ni siquiera saben dónde guardaron su propia llave. Empiezas a entender que la tranquilidad no viene de controlar cómo actúan los demás, sino de dominar cómo reaccionas tú. Nuestro viaje de hoy trata sobre esa liberación. Vamos a sumergirnos profundamente en esta idea, a explorar por qué el comportamiento ajeno es un espejo, a aprender a diferenciar las críticas destructivas del feedback útil, y a desarrollar estrategias prácticas para proteger nuestra energía y nuestro autorrespeto. Esto no es una invitación a la indiferencia, sino una llamada a la sabiduría. Es una invitación para que dejes de ser un actor de reparto en el drama emocional de los demás y te conviertas en el director sereno de tu propia vida. Si buscas más resiliencia emocional, si deseas construir relaciones más sanas, sobre todo, si quieres fortalecer tu paz interior en un mundo a menudo caótico, este contenido fue hecho para ti. Así que, acomódate, respira hondo, y si aún no lo has hecho, deja tu like y suscríbete al canal. Porque hoy, vamos a desvelar juntos uno de los secretos más poderosos para una vida con más madurez y equilibrio. El espejo del alma, porque el comportamiento ajeno es un reflejo. Piensa en la siguiente analogía: imagina que cada persona es un vaso. Algunos vasos están llenos de agua fresca y pura. Otros están llenos de café amargo. Y algunos, desafortunadamente, están llenos de veneno o de lodo. Ahora, imagina que la vida, con sus interacciones y sus imprevistos, es alguien que tropieza con esos vasos. Cuando alguien tropieza con un vaso, lo que se derrama no es lo que el tropiezo decide, sino lo que ya estaba dentro del vaso. Una persona que está internamente llena de paz, gratitud y amor propio, cuando es tropezada por un desafío o una interacción difícil, tiende a derramar paciencia, comprensión y calma. Por otro lado, una persona cuyo interior está repleto de rabia, resentimiento, inseguridad y frustración, al ser tropezada, derramará inevitablemente justo eso: rabia, crítica, amargura. Tú, en la interacción, fuiste solo el tropiezo. Tú no creaste el contenido del vaso. Simplemente, sin querer, revelaste lo que ya estaba allí. Recuerdo vívidamente a un antiguo jefe que tuve. Era un maestro del micromanagement. Cada correo que yo enviaba necesitaba ser revisado por él, cada pequeña decisión pasaba por su filtro. Al principio, me lo tomaba como algo personal. Pensaba: no confía en mí. Cree que soy incompetente. Necesito esforzarme más, demostrarle mi valía. Vivía en un estado constante de ansiedad, intentando anticipar sus críticas, trabajando hasta tarde para que todo estuviera perfecto a sus ojos. Mi valor profesional parecía estar enteramente en manos de su aprobación. Me llevó mucho tiempo, y mucha autorreflexión, darme cuenta de que su comportamiento no tenía nada que ver con mi competencia. Tenía todo que ver con su profunda inseguridad.
Tenía un miedo paralizante a fracasar, a ser visto como un líder débil. Su control excesivo sobre el equipo era un mecanismo de defensa para enmascarar su propio pavor a no ser lo suficientemente bueno. Cuando me di cuenta de esto, la dinámica cambió. No dejé de hacer mi trabajo con excelencia, pero dejé de buscar su validación. Su crítica dejó de ser una flecha que me hería y pasó a ser solo el sonido de su propio miedo haciendo eco. Desarrollé una especie de compasión distante. Entendía su dolor, pero ya no permitía que se convirtiera en el mío. Esta dinámica se repite en todas las áreas de la vida. ¿Ese amigo que siempre señala un defecto en tus logros? Quizás esté luchando contra un sentimiento de estancamiento en su propia vida, y menospreciar a los demás es la única forma que encuentra para sentirse un poco más grande. Ese familiar que critica tus elecciones de vida, ya sea tu carrera, tu pareja o donde vives. Muchas veces, esa crítica nace de su arrepentimiento por no haber tenido el valor de tomar sus propias decisiones, proyectando en ti los caminos que él no se atrevió a seguir. ¿La persona que te trata con arrogancia y superioridad? Con frecuencia, esa es una máscara para esconder un profundo sentimiento de insuficiencia. Las personas verdaderamente confiadas y seguras de sí mismas no sienten la necesidad de menospreciar a los demás para elevarse. Elevan a los demás junto con ellas. Entender esto no es un pase libre para justificar comportamientos tóxicos. Al contrario, es el primer paso para protegerse de ellos. Cuando entiendes el origen del veneno, dejas de beberlo. Lo identificas, lo reconoces por lo que es una manifestación del dolor ajeno, y eliges conscientemente no traerlo a tu sistema. El filósofo estoico Epicteto dijo, no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos de las cosas. El trato que recibes es la cosa. Tu perturbación viene de la opinión de que ese trato es una medida precisa de tu valor. Cambia la opinión, y la perturbación desaparece, liberándose de la prisión de la validación externa. La consecuencia natural de entender el principio del espejo es la liberación de la necesidad de validación externa. Si la forma en que los demás me tratan tiene que ver con ellos, entonces ¿por qué seguiría basando mi autoestima en su opinión inestable y sesgada? Sería como intentar construir una casa sobre un terreno que sufre terremotos diarios. Es un cimiento insostenible para la paz mental. Vivimos en una cultura que nos entrena, desde pequeños, a buscar el aplauso. En las redes sociales, contamos me gusta. En el trabajo, buscamos el elogio del jefe. En las relaciones, a menudo medimos el amor por la cantidad de atención que recibimos. Nos volvemos adictos a la validación, y como toda adicción, nos debilita, nos hace dependientes y nos roba la autonomía. Cuando dependes de la validación externa, entregas el control de tu felicidad al mundo. Y el mundo es inconstante, impredecible, muchas veces, indiferente. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando empiezas a cultivar la validación interna. Es un proceso, una práctica diaria de convertirte en tu propia fuente de aprobación. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Comienza por definir tus propios valores. ¿Qué es importante para ti? ¿Integridad? ¿Amabilidad? ¿Coraje? ¿Disciplina? Cuando tienes claridad sobre tus principios, pasas a medir tu éxito no por la reacción de los demás, sino por tu alineación con esos principios. Por ejemplo, digamos que uno de tus valores es la honestidad. Estás en una reunión y expresas una opinión sincera, pero impopular, que va en contra de la de tu gerente. Él reacciona mal, te trata con frialdad por el resto del día. El yo antiguo, adicto a la validación, se sentiría ansioso, arrepintiéndose, no debería haber dicho nada. Ahora está enfadado conmigo. Mi trabajo está en riesgo. El yo nuevo, que practica la validación interna, tendría una conversación diferente consigo mismo. Su reacción fue negativa, y eso es incómodo. Sin embargo, actué de acuerdo con mi valor de la honestidad. Fui íntegro. Puedo dormir en paz esta noche porque fui fiel a mí mismo, independientemente del resultado externo. ¿Percibes la diferencia monumental? En el primer escenario, tu paz es destruida. En el segundo, se preserva, quizás incluso se fortalece. Te vuelves inquebrantable, no porque no suceda nada malo, sino porque tus cimientos están en un lugar que nadie puede tocar, tu propio carácter. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y la calidad de tus pensamientos mejora drásticamente cuando ya no están enfocados en descifrar y agradar a los demás, sino en cultivar tu propia virtud.
Esta búsqueda de la validación interna no te vuelve arrogante o indiferente al feedback. Al contrario, te da la serenidad necesaria para analizar el feedback de forma objetiva, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto crucial. La diferencia vital, comportamiento abusivo vs feedback constructivo. Aquí, debemos hacer una distinción fundamental. La idea de que la forma en que la gente te trata tiene que ver con ellos no es un escudo para protegerse de toda crítica. No es un salvoconducto para el estancamiento, donde ignoras todo lo que los demás dicen bajo el pretexto de que es su problema. La madurez emocional reside en saber discernir. Discernir entre un ataque personal, que es el veneno del otro derramándose, y un feedback constructivo, que es un regalo, aunque sea difícil de recibir, para tu crecimiento. ¿Cómo podemos trazar esa línea? Existen algunos criterios claros que podemos usar como filtro. 1. La intención detrás del mensaje. ¿Cuál es la motivación de la persona que habla? ¿Está intentando ayudarte a mejorar o menospreciarte? Una persona que ofrece feedback constructivo genuinamente se preocupa por tu desarrollo. Su intención es edificar, no destruir. El lenguaje puede incluso ser duro, pero el objetivo subyacente es positivo. Por otro lado, el comportamiento abusivo o la crítica destructiva tiene la intención de herir, de ejercer poder, de aliviar la propia frustración del emisor. Es un acto de ego, no de generosidad. Pregúntate, ¿esta persona generalmente demuestra que se preocupa por mí y por mi bienestar? La respuesta a esa pregunta ya es un gran indicador. 2. El enfoque del mensaje, comportamiento vs identidad. El feedback constructivo se enfoca en acciones y comportamientos específicos que pueden ser cambiados. Por ejemplo, noté que en los últimos informes faltaban algunos datos. Podemos revisar el proceso para asegurar que no vuelva a pasar. La crítica es sobre lo que hiciste. El ataque personal, en cambio, ataca quién eres. Utiliza generalizaciones y etiquetas. Por ejemplo, eres tan descuidado e irresponsable. Nunca haces nada bien. Eso no es feedback, es un asalto a tu identidad. El primer ejemplo te invita a la acción y a la mejora. El segundo te invita a la vergüenza y a la parálisis. 3. La especificidad del mensaje. El feedback útil es específico. Señala ejemplos concretos. Cuando me interrumpiste durante la presentación para hacer esa pregunta, perdí el hilo de mis ideas. La próxima vez, ¿podrías anotarla y preguntar al final? Esto es claro, accionable y respetuoso. La crítica destructiva es vaga y amplia. Siempre eres tan inoportuno o tu actitud es pésima. ¿Qué haces con una información así? Nada. No sirve para construir, solo para corroer. 4. El contexto y el momento. El feedback constructivo generalmente se entrega en un momento y lugar apropiados, preferiblemente en privado, para preservar la dignidad de la persona. Un ataque puede ocurrir en cualquier momento, a menudo en público, ya que el objetivo puede ser precisamente humillar. Cuando recibas una crítica, pásala por estos filtros. Si es específica, enfocada en el comportamiento, proveniente de alguien con buena intención y entregada de forma respetuosa, escucha con atención. Agradécelo. Aunque duela, es un regalo. Es una oportunidad de verte desde un ángulo que no podías percibir. Pero si la crítica es un ataque a tu identidad, vago, malintencionado y humillante, reconócelo por lo que es, la basura emocional del otro. Visualízate dejando esa basura en el suelo y siguiendo tu camino, sin recogerla para ti. Tu paz es demasiado valiosa para ser contaminada. La empatía como herramienta de sabiduría, y no de sumisión. Al entender que el comportamiento negativo de alguien proviene de su propio dolor, una reacción natural puede ser la empatía. Pobre persona, debe estar sufriendo mucho para actuar así. Y eso es bueno. La empatía es una de las cualidades humanas más nobles. Sin embargo, aquí también existe una trampa sutil: confundir empatía con permisividad. Tener empatía no significa convertirse en un saco de boxeo emocional. Entender el dolor del otro no te obliga a absorberlo ni a aceptar que te falten al respeto. Piensa en la empatía no como una esponja que absorbe todo, sino como un faro que ilumina la situación. La luz del faro te permite ver con claridad: ok, veo que allí hay un barco en apuros, la persona y su dolor. Veo las rocas peligrosas alrededor, el comportamiento tóxico. Y veo mi propio camino seguro, lejos de las rocas. La empatía, en este contexto, es una herramienta de desapego emocional. Cuando alguien es grosero contigo y, en lugar de reaccionar con rabia, piensas: vaya,
¿Qué día tan terrible debe estar teniendo esta persona para tratar así a un extraño? No estás justificando su grosería. Te estás protegiendo. Estás usando la comprensión para crear una distancia saludable entre su comportamiento y tu estado de ánimo. La rabia o el rencor te conectarían energéticamente a ella, arrastrándote a su drama. La empatía sabia te desconecta. Te permite observar la situación sin involucrarte emocionalmente. Esto te devuelve el poder. En lugar de ser reactivo, te vuelves proactivo. Puedes elegir tu respuesta. Y la respuesta más poderosa, muchas veces, es establecer un límite claro y firme. Lo que nos lleva directamente a las estrategias prácticas. Estrategias prácticas para proteger tu paz interior. Saber la teoría es una cosa. Aplicarla en el calor del momento es otra completamente diferente. Cuando alguien nos ataca, nuestro cerebro reptiliano entra en acción, preparándonos para luchar o huir. La rabia y el dolor son reacciones bioquímicas. El desafío es entrenar a nuestra mente consciente para que intervenga. Aquí hay algunas estrategias prácticas para cultivar esta habilidad. 1. La pausa sagrada. Esta es la técnica más simple y más difícil. Cuando te enfrentes a un trato negativo, antes de decir o hacer cualquier cosa, haz una pausa. Respira hondo. 1, 2, 3 veces. Esa pausa de pocos segundos es un acto revolucionario. Crea un espacio entre el estímulo, el comportamiento del otro, y tu respuesta. En ese espacio reside tu libertad. En ese espacio, puedes recordarte conscientemente, esto es sobre el / ella, no sobre mí. Esta pausa cortocircuita la reacción automática y permite que tu yo más sabio asuma el control. 2. El escudo mental de la objetividad. Visualiza un escudo transparente e impenetrable a tu alrededor. Cuando las palabras negativas o la energía tóxica vienen en tu dirección, míralas chocar contra ese escudo y caer al suelo, sin tocarte. No es un escudo de rabia o de contraataque. Es un escudo de objetividad. Las palabras son solo sonidos, la energía es solo la manifestación del dolor del otro. No tienen poder intrínseco sobre ti, a menos que las invites a entrar. Practica esta visualización. Ancla la idea de que estás separado del comportamiento del otro. 3. La pregunta curiosa, para uso interno cambia la pregunta que te haces a ti mismo. En lugar de ¿por qué me está pasando esto a mí?, que es una pregunta de víctima, cambia a ¿qué le estará pasando a esta persona para que sienta la necesidad de actuar así? Este cambio de enfoque es transformador. Te mueve de la posición de objetivo a la posición de observador, casi como un científico social estudiando un fenómeno. Esto elimina la carga personal y te permite ver la situación con más claridad y menos dolor. 4. El arte de establecer límites con calma y firmeza. Entender el dolor del otro no significa que tengas que tolerar la falta de respeto. Proteger tu paz a menudo requiere comunicar tus límites. La clave es hacerlo de forma asertiva, no agresiva. Usa declaraciones de yo o mensajes en primera persona para expresar cómo te afecta el comportamiento del otro, sin acusarlo. Asterisco en lugar de eres un grosero. Prueba no me siento cómodo cuando me hablas en ese tono de voz. Asterisco en lugar de deja de interrumpirme. Prueba me gustaría terminar mi idea, por favor. Asterisco si la persona insiste, puedes decir con calma, no voy a continuar esta conversación mientras estemos en este nivel de falta de respeto. Podemos hablar de esto más tarde, cuando estemos más calmados. Esto no se trata de ganar una discusión. Se trata de enseñar a los otros cómo esperas y mereces ser tratado. Es un acto profundo de autovaloración. 5. El distanciamiento estratégico y el no saludable. Algunas personas son fuentes consistentes de negatividad. No importa cuánto entiendas su dolor o establezcas límites, continúan drenando tu energía. En esos casos, la estrategia más sabia es el distanciamiento. No tiene por qué ser una ruptura dramática. Puede ser reducir la frecuencia del contacto, limitar la duración de las interacciones, o elegir no compartir más tus vulnerabilidades con esa persona. Decir no a una invitación o a una petición de alguien que consistentemente te hace daño no es egoísmo. Es autopreservación. Tienes la responsabilidad de ser el guardián de tu bienestar. Cultivando el jardín interno, la fuente suprema de la resiliencia. Todas estas estrategias son como herramientas de jardinería para lidiar con las malas hierbas que intentan invadir tu espacio. Pero la defensa más eficaz, a largo plazo, es cultivar un jardín interno tan fuerte, vibrante y saludable que las malas hierbas simplemente no encuentran suelo fértil para crecer. ¿Qué significa cultivar tu jardín interno?
Significa invertir proactivamente en tu propia paz, en tu autoconocimiento y en tu resiliencia, para que te vuelvas menos dependiente de las condiciones climáticas externas, el comportamiento de los demás. 1. Practica el autoconocimiento. ¿Quién eres sin las etiquetas que los demás te han puesto? ¿Qué valoras? ¿Qué te trae alegría genuina? ¿Qué te enciende por dentro? Dedica tiempo a estar contigo mismo, en silencio. Medita. Escribe en un diario. Camina en la naturaleza. Cuanto más te conoces y te aprecias, menos te define la opinión de los demás. Te conviertes en tu propia ancla. 2. Rodéate de nutrientes. Evalúa a quién y qué permites entrar en tu vida. ¿Qué libros lees? ¿Qué podcast escuchas? ¿Qué cuentas sigues en las redes sociales? Y, lo más importante, ¿con quién pasas tu tiempo? Rodéate de personas que te apoyan, te inspiran y te celebran. Las relaciones deben ser una fuente de nutrición, no de drenaje. Sé tan selectivo con las personas en tu vida como lo eres con la comida que comes. 3. Celebra tus propios logros. No esperes a que los otros reconozcan tu valor. Reconócelo tú mismo. Celebra las pequeñas victorias. ¿Completaste una tarea difícil? Date una palmadita en la espalda. ¿Actuaste con valentía? Reconoce tu fuerza. ¿Fuiste amable cuando era más fácil ser grosero? Honra tu carácter. Crea un frasco de victorias mental o físico y llénalo con tus propios logros. Esto construye una reserva de autoestima que te sostiene cuando el mundo exterior es crítico. 4. Enfócate en tu propósito. Una de las maneras más eficaces de volverse inmune a la negatividad ajena es estar apasionadamente ocupado construyendo tu propia vida. Cuando tienes un propósito, un proyecto, una pasión que te consume, simplemente no tienes tiempo ni energía para preocuparte por la mezquindad de los demás. Su drama se convierte en un ruido de fondo irrelevante, porque estás enfocado en tu propia música. Conclusión, retomando el poder. Volvamos a esa escena inicial. El mal día, la grosería inesperada, la sensación de que hiciste algo mal. Ahora, imagina esa misma escena, pero con tu nueva perspectiva. El conductor furioso se te cruza en el tráfico. En lugar de sentir rabia, piensas, debe llegar tarde a algo importante. Espero que llegue bien. El colega hace un comentario ácido. En lugar de sentirte herido, observas y piensas, parece que hoy está en un lugar de mucha amargura. Esto no tiene que ver conmigo. No absorbes. Observas, entiendes y sigues adelante. Tu paz permanece intacta. Esto no es magia. Es entrenamiento. Es una práctica diaria de recordarte a ti mismo que eres el guardián de tu santuario interior. El comportamiento de los demás es el tiempo atmosférico. Puede estar lloviendo, puede estar soleado, puede haber una tormenta. No puedes controlar el tiempo, pero puedes decidir si vas a dejar que la lluvia entre en tu casa. La forma en que la gente te trata lo dice todo sobre el estado de su mundo interior, sobre sus dolores, miedos y limitaciones. Pero la forma en que tú reaccionas a ese trato lo dice todo sobre el estado del tuyo. Y es ahí donde reside todo tu poder. En cada interacción, tienes una elección, entregar ese poder o mantenerlo contigo. El viaje hacia la madurez emocional es ese, el viaje de elegirte consistentemente a ti mismo. De elegir tu paz, tu equilibrio, tu autorrespeto. Es entender que la mayor prueba de fuerza no es devolver el golpe, sino negarse a ser menospreciado. Es darse cuenta de que la verdadera libertad no es cambiar a los demás, sino volverse inmune a la necesidad de que ellos cambien para que tú puedas ser feliz. Te invito a llevar esta reflexión a tu semana. Observa tus interacciones con esta nueva lente. Cuando alguien te trate de forma negativa, haz una pausa y pregunta, ¿qué me está diciendo esto realmente sobre esta persona? Y, más importante, ¿cómo puedo elegir responder de una forma que honre mi propia paz? Comparte en los comentarios una situación en la que te diste cuenta de que el comportamiento de alguien no era sobre ti. ¿Cómo cambió tu sentimiento esa percepción? Tu historia puede inspirar a otros en esta comunidad a retomar también su poder. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, la sabiduría no es un destino, es un camino. Y con cada paso consciente, te vuelves más fuerte, más sereno y más libre. Hasta la próxima.